Buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por su presencia. Para la pena es un placer y un honor recibirlos a todos ustedes y tener el privilegio de tener a Gabriela Vines y a Belén López Peiró. Antes de comenzar la mesa, quisiera agradecer nuevamente a los patrocinadores que hacen posible este festival: Anagrama, Literatura Random House, Candaya, Páginas de Espuma, el proyecto del Ministerio de la Universidad del País Vasco, de Extranjería, de Martínez, Uña Gras, el Ayuntamiento de Barcelona, Sexto Piso, Casa América Cataluña, Alfaguara y la Biblioteca Gabriel García Márquez. Sin más, todos y las dejo con Gabriela Vines y Belén López Peiró. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estábamos pensando con Gaby por dónde arrancar y me parecía como prudente empezar en que estamos en un festival de literatura latinoamericana que se celebra en la semana de lo que acá llaman el Día de la Hispanidad. Y me parecía interesante que podamos situarnos desde ese lugar, pensar de alguna manera qué significa para nosotros, cómo vivimos cada uno, nosotros, nosotras, nosotres, este 12 de octubre. Yo pensaba que en Argentina, soy de Argentina, hasta el 2010 se llamaba Día de la Raza. A partir del 2010 se llamó Día de Respeto a la Diversidad Cultural, pero como le decía a Gaby, estamos bastante lejos de eso, teniendo en cuenta que la semana pasada se desalojó a la comunidad mapuche de la Patagonia Argentina, y mujeres con sus hijas estuvieron incomunicados por más de 48 horas. Una violación a los derechos humanos al día de hoy que bueno, que es muy difícil pasar por alto. Entonces me parecía que estaba bueno enmarcar, teniendo en cuenta el título de esta mesa, ¿no? Que era de construcción y entonces está bueno pensarlo desde. Sí, sabes que estuve hace poco presentando mi libro en Argentina, y es muy loco porque si te das cuenta, en realidad Argentina es un lugar tan como politizado, ¿no? Que jamás se sentirían racistas, o sea, porque ya son peronistas o ya son lo que sea, ya son de izquierda, ya han conocido la pobreza o lo que sea, que es muy difícil que hablen de racismo, ¿no? Y recuerdo que invité a los de Identidad Marrón, que son un colectivo que está ahí, claro, sosteniendo precisamente la declarada en Argentina el mes marrón, en octubre, sí. Dentro de poco aquí Rocío Villaguamá, una chica peruana que vino muy niña aquí, va a publicar un libro en Black Books que se llama Marrón, de hecho. Bueno, hay como una marroneidad activa, ¿no? Y esos días, ¿no? Identidad Marrón, ¿no? Me enseñaron mucho acerca de cambiarme el chip, ¿no? De que podemos hablar tanto de la literatura argentina como de la literatura en general, que ya más o menos nos hemos metido el chip de que no es una literatura masculina, como pensábamos, ¿no? Es llamada universal. Y entonces hay que desblanquearla, ¿no? O sea, porque efectivamente puede haber mucha conciencia de clase, puede haber mucha conciencia de género, pero racista yo no. Entonces, para mí también era como, wow, Argentina no es blanca, efectivamente Argentina no es blanca, ¿no? Chile no es blanco, están ahí invisibles, ¿no? Y si te pones a pensar en la gente que escribe además, ¿no? Entonces iban con carteles que ponían, ¿cuántos marrones has leído en tu vida, no? O sea, ¿cuántos escritores marrones argentinos hay, no sé, en la palestra, ¿no? Es un poco mirarlo por todos lados, ¿no? Y yo pensaba en lo de acuerpar, ¿no? En lo de Yo Cuerpa, que era un poco como empezaba la historia de esa mesa también. Y justo conectado con el tema de la autoficción, porque precisamente a las que acuerpamos nuestros textos,
nos consideran no literarios, ¿no? Y esto es algo bien, bien claro, ¿no? Evidentemente hay una mirada, hay un canon, hay un sistema, ¿no? Hay un establishment, ¿no? Y efectivamente, bueno, igual si es Annie Ernaux, si es francesa, si es europea, si es, yo qué sé, venga, qué bien lo hace, ¿no? Y incluso haciendo la puta madre, ganando el Nobel, no hemos tenido más que chillos, gritos a hombres cuestionándolo también, ¿sabes? Pero es muy difícil, ¿no? Que seas latinoamericana, ¿no? Que seas marrón, que seas argentina, que seas peruana, y hables desde el cuerpo y que te digas, oye, háblame de tu abuso sexual, en realidad, ¿no? Sí. No me hables de literatura, ¿no? Bueno, y a mí háblame de lo sexual que eres, Gabriela, ¿no? De las orgías, del poliamor, ¿no? Oye, ¿cuándo van a hablar de nuestros libros, O sea, ¿cuándo? Lo que antes un poco se encasillaba, por ahí cuando entrábamos a una de esas librerías comerciales en países, se encasillaba dentro de lo que era literatura femenina, hoy por hoy se encasilla dentro del feminismo. Y se valora como un activismo y no tanto como una literatura, y creo que es algo que está bueno ponerlo sobre la mesa, porque estaría bueno escribir también con los mismos derechos, ¿no? Que se valore la calidad literaria, no solamente los temas. Igual estaría bueno repasar un poco para quienes no sé de qué van los libros que escribimos. Claro. Total. Bueno, lo hacemos al revés. No, porque yo estudié, entonces estaba pensando que, así como ella decía, ¿no? Esto de que Gabriela en este libro, que es su último libro, pero recomiendo también mucho que lean sus libros anteriores, porque son maravillosos también. En este libro, Gabriela habla de un duelo, del duelo de su padre. También habla del deseo, de la construcción de una familia poliamorosa. Pero principalmente habla de algo que tiene que ver con la identidad, que creo que nos atraviesa a todos, mucho más, ¿no? También es algo que está muy latente cuando migramos. Yo soy una mirada reciente, Gabriela no, hace muchos años. Pero cuando indaga a partir de la historia de su tatarabuelo, que es Biener, que lleva su apellido, ella lo llama huaquero, lo cual era un término que yo no conocía y que estuvo buenísimo conocer. En un momento era un viajero, ¿no? En un momento hablas de cómo dudaban de llamarlo arqueólogo, pero que de alguna manera llegó a Perú y no terminó conociendo el Machu Picchu. No llegó, se lo perdió, se pasó por al lado. Pero Huaquero es esta persona que se lleva su patrimonio, ¿no? Parte de las riquezas de los países que están expuestos en galerías en Francia. Y había algo a partir de ahí que yo quería preguntarle a Gabriela y empezar por ahí, que tenía que ver con. Ella en un momento dice, ¿no? Cómo en una misma persona ella puede en ella misma habita el huaco y el huaquero, ¿no? Quería un poco preguntarte qué quieres decir con eso. Gracias. Yo creo que ahí como que surgió el libro. Yo tenía esta experiencia, digamos, ¿no? De habitar eso, ¿no? Durante muchos años. Tanto un cuerpo, ¿no? Como ¿no? Marrón. Yo de niña había ido muchas veces a ver los cuantos retratos en el Museo de Perú con mis compañeras del colegio. Y entre los niños racistas, todos marrones y todos racistas, ahí está Gabriela, o ahí está Susana, o ahí está Juan, ¿no? Era especie de burla o proyección de tener la cara de guapo, que es la cara andino descendiente, que es la vergüenza y es precisamente el estigma, ¿no? Y yo habitaba esa cara de guapo y habitaba también el apellido euroblanco inexplicable de mi nombre, que de alguna manera
en los procesos, en las sociedades que son extremadamente racistas, que hemos vivido, heredadas de lo colonial, ¿no? Cualquier cosa es un lugar de protección, ¿no? O sea, quiero decir, el racismo se internaliza, ¿no? Y lo que haces es intentas blanquearte por lo que sea, ¿no? Para estar del lado cuidado. Y precisamente del lado bello, ¿no? Del lado valorado. Y mi apellido me blanqueaba, ¿no? Yo creo que eso, los latinoamericanos tenemos esta cuestión atravesada todo el tiempo, ¿no? En nuestros territorios y más aún cuando migramos, ¿no? Que se da una revolución, ¿no? Una inversión de mundos en las que de repente, ¿no? Conoces el otro lado, ¿no? Y para mí, o sea, en un libro, ¿no? En una novela, algo literario, tiene que estar un cuestionamiento, ¿no? Tiene que haber ahí una interpelación, como interpelador es su libro también del título, ¿no? Y yo no escribí un libro para reafirmarme en mi andino-descendencia, en ser heredera nada más del pueblo originario, sino para hablar del conflicto que es, ¿no? Que en realidad sea un cruce, ¿no? De cosas sobre todo violentas, ¿no? Que las sientes y las heredas de una manera física y violenta, ¿no? Que todavía como te miran, cómo te tocan, ¿no? Hasta cómo te desean o cómo te aman, ¿no? Tiene que ver con esa historia de violencia. De eso quería hablar, por eso mi libro pues, habla de colonialismo, habla de dominación, habla de racismo, pero también habla de cama, habla de deseo, habla de relaciones, ¿no? Habla de maternidad, de paternidad, de crianza, porque todo en realidad también está impregnado, ¿no? de estas historias del pasado, ¿no? Claramente la búsqueda de este libro, de la Gabriela del libro, ¿no? Es una búsqueda identitaria, efectivamente, es una búsqueda que no es fácil, digamos, que se complejiza, en tanto también está buscando, ¿no? Por ese lado, la afiliación con este personaje, ¿no? El que cuando todavía ni siquiera existía la noción de patrimonio, ¿no? Se llevó miles de piezas para exponerlos en la exposición universal, encargado por una potencia colonial como Francia, ¿no? Y además al lado de los ojos humanos donde se estaban exponiendo a gente, ¿no? O sea, ver eso, ver esa historia, ver que se había llevado un niño indio que lo había comprado con una mujer campesina, ¿no? Para ponerse, ¿no? La medalla de Salvador Blanco, toda esa historia, ¿no? me remitía a mi presente, o sea, ¿no? Él era un personaje, además era judío también, vulnerable, también migrante en Francia porque era austriaco, ¿no? Entonces empiezan a haber ahí conexiones de todo tipo, ¿no? Con conexiones incómodas, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y yo me peleo con él, me peleo con el libro, y también hay algunos puntos de encuentro explosivos que me conectan con la realidad del presente español. Él realmente era casi, pensaba lo mismo que alguien del PP, digamos. O sea, tal cual, ¿no? Pero incluso llegás, eso es lo que me parece valioso, que pese a ser una persona con la que justamente tenés tantas distancias, también fuiste capaz de ver, que eso es lo que muchas veces hablamos cuando hablamos de la contradicción de los personajes, de las personas, de decir, bueno, otras personas querían exterminarlos. Él creía que se podía reeducar, claro, ¿no? Exacto, él creía en su proyecto civilizador, que es básicamente el mensaje de lo que oímos hablar todos los días, ¿no? Y sí que él era un personaje además en el que, bueno, la protagonista encuentra también un espejo en su lado más constante, porque él era un migrante también atemorizado, que se cambia de religión, no sé, 30 años iba a ser el holocausto, ya había antisemitismo de lo bestia, ¿no? Entonces él necesitaba medallas, necesitaba coronarse, necesitaba ser el victimario y el dominante, ¿no? Pasar al otro lado, no ser la víctima, ¿no? Y entonces es ahí donde nos encontramos, ¿no? Y nos miramos de frente. Pero ahora que hablabas de toda esta cuestión de cómo construimos una historia, ¿no? Tú además tú das muchos talleres también, formas a otras personas en la escritura de no ficción, ¿no?
incluso autoficción también, digamos, toda esta literatura que podemos, no sé, englobar un poco con lo de encarnar, ¿no? De poner el cuerpo, ¿no? Y tú has tratado un tema tan bestia como la violencia en género, que es un tema, por otro lado, muy revisitado, ¿no? Ya casi omnipresente, ¿no? Absolutamente, o sea, ha habido años, en los últimos años, ¿no? Un desborde total, comprensible, de testimonios acerca de la violencia sexual. Y tu libro a mí me impresiona porque es capaz de hacer, con su montaje, su polifonía de voces, realmente, ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro que inicia como un testimonio, ¿no? De Belén, ¿no? De contar el abuso sexual que sufrió cuando era una niña. Siempre iba a un lugar de la casa de tu abuela, ¿no? De tu tía, y ahí ahí ocurría siempre, ¿no? Esa interpelación desde el título, ¿no? ¿Por qué volvías cada verano si ahí te violaban realmente, ¿no? O sea, eso que te dice la sociedad, ¿no? Eso que te están diciendo absolutamente todos los actores, ¿no? Que rodean a una persona, como tú dices, que ha dejado de callar, ¿no? Y que finalmente se vuelve peligrosa. Tú en este libro no eres una víctima, eres una persona peligrosa, peligrosa para tu entorno. Y quería que nos contaras un poco precisamente la elección de la forma, ¿no? Y de la construcción que a mí me impresiona. O sea, no solamente es, tiene todo lo que tiene la no ficción, la eliminación del intermediario, del artificio que hace que todo sea completamente vívido, ¿no? Extremo, es decir, que te golpea como los testimonios que te golpean, pero no es solo un testimonio, hay una inteligencia detrás de la tuya, ordenando todo de manera en que realmente lo que hace es sonar textualmente como el ruido caótico que está en la cabeza de una persona abusada y realmente juzgada, ¿no? Socialmente, por la familia. Cuéntanos un poco cómo hiciste eso. Bueno, yo hice la denuncia judicial antes de Ni Una Menos, entonces todavía era hablar de abuso sexual en Argentina, y bueno, me imagino que también acá en Latinoamérica en general todavía en 2012, 2013, era una vergüenza, todavía era algo que era más que nada para quedar puertas adentro de tu casa. Y recuerdo que la soledad que sentía al hacer la denuncia, sin saber de qué se trataba una denuncia judicial, teniendo en cuenta que 10 años después la causa seguía abierta. Pero sí sabía que lo que quería era escribir, y me anoté en un taller de escritura, que es de una escritora de ficción, que se llama Gabriela Garzón Cámara, porque ella había escrito una novela que se llama Bella le la cara a Dios, que es una víctima de trata, y yo cuando lo leí pensé que era ella. Entonces, esto no puede ser contado en primera persona de esta manera, y yo sentir que lo estoy viviendo, que yo dije, ¿cómo puede la escritura crear esa posibilidad, hacernos sentir lo que una víctima de trata puede estar sintiendo? Yo digo, entonces yo quiero esto para mí, ¿no? Yo quiero que no tener que repetir como repetía ante un fiscal, palabra por palabra, 8 veces, 10 veces lo que había vivido, sino que por ahí poder dárselo primero a mi mamá y después al resto de las personas para que sepan lo que se siente pasar. Pero sin embargo, era tal el murmullo que no encontraba mi voz, no sabía si tenía una voz, porque si hay algo que te saca la violencia es la voz, ¿no? Tardas muchos años en recuperarla. Entonces, recuerdo que dije, bueno, voy a escribir, y escribí una página, que fue el último abuso, que era el que tenía más fresco, en primera persona, pero que automáticamente lo que siguió fue como seguir a donde me dejé llevar por ese impulso de bajar a papel eso que sentía como un bullicio que no me dejaba dormir, no me dejaba respirar, no me dejaba, sentía como ese ahogamiento. Entonces, de pronto me salió la voz de mi tía, de pronto la de mi tío, de pronto la de mi madre, de pronto la del abogado, de pronto la del fiscal, y recuerdo tener todas las voces separadas y decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué es esto?
había leído algunos libros, había leído a Puig en Argentina, que también hacía polifonía, había estudiado teóricamente qué tiene que ver, qué quiere decir polifonía, había estudiado a Bastín, pero una cosa es la teoría, otra cosa es que todas esas piezas que de pronto estaban hablando formaran una obra, ¿no? Y recuerdo que cuando llevé esas hojas al taller, mi tallerista en ningún momento me preguntó qué te pasó, o sufriste mucho, sino que me dijo, che, esto está buenísimo, esto está buenísimo lo que estás haciendo. O sea, era la primera vez desde que yo me había reconocido víctima que se valoraba mi trabajo y no mi historia. Y pronto me di cuenta que, o sea, a partir de empezar a entender y a preguntarme, porque estos textos surgen a partir de un concurso donde se hablaba de identidad, y yo decía, ¿qué verga es identidad? En Argentina, identidad tenía mucho que ver con los desaparecidos, de hecho el concurso era de las abuelas de Casa de Mayo. Yo dije, yo no tengo nada para decir de esto, ni siquiera había nacido, no tengo un familiar desaparecido, sin embargo, me había dado cuenta de que la violencia estructural la había vivido de otra manera, que eso de que se apropien de un cuerpo, sin consentimiento, de sentir que no tenía dominio sobre mi propio cuerpo, la había vivido de otra manera y también bajo fuerzas de seguridad. Entonces, porque abusadores, miembros de la fuerza de seguridad. Entonces, había algo ahí que me parecía muy interesante y lo empecé a buscar, digo, ¿qué es identidad? ¿Qué es identidad? Y encontré un autor que decía que la identidad se conformaba más de voces propias que de voces ajenas que propias. Que todos estos discursos que circulan a lo largo de nuestra vida a veces se acoplan de tal manera que es muy difícil encontrar la propia voz, ¿no? Esto de que estamos hechas de discursos desde que nacemos, y yo me di cuenta que entre ese murmullo tan fuerte, para mí era imposible encontrar la voz. De hecho, por eso me parecía que las otras personas que habían hecho posible el abuso tenían que hablar también. Porque un victimario hubo uno, pero hay un contexto que hace posible ese abuso. Y muchas veces somos parte sin darnos cuenta, ¿no? Mirando hacia otro lado, no haciendo ciertas preguntas, quedándonos en la comodidad. Entonces yo quería un libro que interpele no solamente a las víctimas, bueno, a los abusadores no lo van a hacer, pero sí a todas las otras personas que pueden estar alrededor de esa situación. Entonces, bueno, creo que no solamente se trataba de qué decir, sino de cómo decirlo. Creo que eso es algo importantísimo. De hecho, volviendo a Huaco, también hay algo que me interesa mucho, que cuando hablamos del género, cuando hablamos de no ficción, con la impronta que tenemos en Latinoamérica, no muy asociado a la denuncia, yo creo que hay algo que es clave, que justamente hablábamos hace un rato, que es como muchas veces hasta nuestra familia se pone en juego, que todo el movimiento que hay. Y también, ¿qué hacemos con los géneros? ¿No? ¿De qué manera nos metemos, ahondamos? Yo creo que Gaby quería que hables un poco de eso, como de qué manera trabajás, cómo se hace también para hasta descolonizar un género, ¿no? Como correrlo de esas estructuras. Sí, yo me acuerdo que un amigo que tenemos en común siempre me decía, oye Gabriela, ¿cuándo vas a dejar de hacer esos libritos? Dicen de mí eso, experimento, ¿qué es eso? Croniquitas, ¿cuándo vas a dar al mundo la novela que estábamos esperando de ti? Y yo como pasaban los años, seguía con mierda. Porque en realidad la escritura, ¿no? Es indeslizable de las condiciones materiales que se producen. Y hay que reconocer desde dónde y desde qué lugar escribimos. Bueno, Gloria Saldúa, la autora chicana, tiene esta carta a las escritoras feministas que hay que leer, por supuesto, que para mí ya es como una especie de mantra o rezo o plegaria o
Y ahí ella se escribe encuerada, ¿no? Escribe en pelotas, escribe calata, escribe desde ahí, ¿no? O sea, oliéndote, ¿no? Y escribe donde sea, ¿no? Escribe donde puedas, ¿no? O sea, mientras estás cocinando, mientras estás cuidando, mientras estás en la cola del paro, mientras estás... Pero no dejen de escribir, escribe sobre la experiencia y quítate lo pseudo académico, y déjate de lo universal, y escribe sobre tu experiencia, ¿no? Y hazlo ahí donde puedes, porque nosotros no tenemos cuarto propio, ¿no? O sea, como estamos migrantes, ¿cómo es tu cuarto, no? ¿Ah? Mi cama. Y en cualquier momento también se espuma todo, ¿no? Y ahí en medio de eso, ¿no? De esa precariedad, se escribe, ¿no? Y se escribe como se puede, quiero decir. Obviamente no tenemos la habitación propia con las vistas al mar, ¿no? Y la novela, 5 años en un cajón, que vamos corrigiendo porque tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Para hacer la mejor literatura, ¿no? Sino que yo por lo menos soy una escritora de escapo, que vengo del periodismo, que ya me inventé algo así como, no es que voy a escribir un libro desde la página en blanco, yo ya escribí todos los libros. O sea, quiero decir que he ido tirando al mundo páginas, textos, lo mejor que he podido hacerlo, ¿no? Y eso es Waco. O sea, Waco es básicamente recoger mis pedazos, fragmentos, en lo que he creído, en lo que he vivido, en lo que tenía, en lo que no tenía, en el cajón, en el archivo, en la cabeza, proyectos truncos, y de repente ponerme a coser, ¿no? A coser una historia. Y obviamente no le di el gusto de la gran novela que estaba esperando el mundo a mi amigo, y más bien hice una especie de collage y de Frankenstein. Hice una historia que sobre todo le puse mucho empeño en hilar, porque sabía que todo tenía que ver, pero tenía que llegar a entenderlo y a mirarlo desde afuera, como miras una manta tejida por fin de pedazos. Y eso para mí fue, bueno, ya sabes que cuando escribía mis crónicas en sexografías me decían, te lo has inventado todo, que tú has pegado con Nacho Vidal, que te va a creer, que eres feísima. No, te lo has inventado. Y ahora que escribí una novela, pero si todo es tu vida, esto es real, no sé. O sea, eso que entiendo por qué le llaman novela. Entonces ya es como, digan lo que digan, y yo finalmente me gusta mucho que poder llamar hablando de los géneros, hablar de género fluido me gusta, queda muy queer, me encanta, porque realmente estoy también atravesando no sé, una memoria familiar, pues el ensayo, ¿no? La autoficción, la crónica. No, y además es interesante cómo te poemas, investigadora, historiadora. Yo decía, de pronto atravesó todas las profesiones abiertas y por haber, casi que arqueóloga, ¿no? Como dijimos, bueno, todo eso también hay que seguir, ¿no? Sí. Y finalmente es como, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, por supuesto no está todo descolonizado ahí, nada se va a terminar de descolonizar, pero hay un intento de romper con cierta estructura, con cierta idea de novela que tienes que escribir, con qué mandato, para que te quieran, para que te hagan una crítica literaria de puta madre, para que te den un premio, para no sé, ¿no? Y nada, es como, pues esta es la escritora que puedo ser, ¿no? La que arrastra toda esta historia, toda esta cuestión de supervivencia también, ¿no? Y ahí hemos llegado, ¿no? No sé tú cómo te enfrentas ahora, ¿no? Por ejemplo, al hecho de que has estado tan inmersa en esta temática, ¿no? El de la violencia de género, ¿no? Haberlo hecho de una manera tan original, tan rompedora, que además
bueno, se volvió este libro un libro emblemático de todo el movimiento feminista en Argentina, ¿no? Pero ¿cómo haces para quitártelo de encima? O sea, pasar a lo siguiente. O sea, tú me explicabas que el juicio sigue abierto, por ejemplo, ahí, o sea, que no es que en tu vida, porque otra vez, vida, trabajo y escritura están conectadas en nuestro caso, en el tipo de poética que hacemos, ¿no? En la apuesta política que hacemos, y entonces, ¿cómo te estás planteando ahora la escritura, tener un proyecto nuevo, ¿no? Es una mierda, es muy difícil. Creo que a veces cuando escribimos de causas que son tan personales, que nos atraviesan de cuerpo entero, recuerdo que siempre sentí culpa o me sentí mal de si en algún momento no podía presentar el libro. Creo que siempre le ponemos mucho cuerpo al libro, no solamente porque necesitamos la literatura, sino también cuando son causas que son tan fuertes, ni que hablar con el contacto, ¿no? con las personas que llegan o que quieren escribir una historia que para ellos también es reveladora y fundamental. Hay alguna responsabilidad. El tema es que esa responsabilidad después de tantos años se vuelve muy pesada, se termina volviendo un mandato, una postura, un deber ser. Y yo llegué a la literatura rompiendo con todo eso. Yo debía quedarme callada en mi casa, no decirle a nadie que había sido abusada, porque eso hasta ese momento era, de alguna manera, mostrar el daño, ¿no? Revelarme totalmente dañada, emocionalmente, sexualmente, y yo no quiero eso de la literatura. Yo creo que para mí la escritura se trata de romper con aquello que yo intento sostener, que permanezca quieto. Entonces, creo que después de 2 libros, después de 10 años, que la causa continúa abierta, que de pronto justo te contaba que el victimario siga como responsable de seguridad. Si bien yo quería escribir otra cosa y permanentemente hace 1 año o 2 estoy como intentando escribir algo diferente, a veces la cercanía hace que sea muy difícil como romper con eso, ¿no? Como no quiero ni mirar a un costado y hacerme la boluda con lo que está pasando, pero tampoco quiero que mi vida dependa de eso, porque si no, al final la escritura también me vuelve víctima. ¿A qué me refiero con esto? Cuando cada vez que hay una presentación o que hay, no faltan las preguntas que tienen que ver estrictamente con el abuso sexual, preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, ay, ¿qué hace tu tío ahora? O, por ejemplo, también, ¿por qué escribiste mal acerca de tu madre? O, ¿por qué no haces tal o cual cosa? Entonces, creo que cada vez que aparece un deber ser en la literatura hay que correrse de ahí, porque si hay algo que, o sea, creo que la escritura rompe con muchas cosas. La familia es una, las explicaciones también, los deberes ser es otra. Pero sí es cierto que hay mucha presión, más después de por ahí un primer libro que pudo haber leído bien, pero eso no significa que esté lista para escribir otra cosa. Entonces también poder dar tiempo, la distancia es fundamental en este momento y me está ayudando bastante a pensar en otras cosas y a poder correrme de ese lugar, ¿no? Pero bueno, todavía es un proceso. Oye, Belén, ¿sí o no que llevan saliendo una cantidad de artículos sobre la muerte de la ficción, ¿no? Bueno, la fantasía ya le ganó, la autoficción es, bueno, ¿no? Y tú te atreviste a hacer un artículo donde básicamente reivindicabas las escrituras personales, del yo, en fin. Cuéntame un poco cómo te caen estas entrevistas que salen, reportajes, artículos, que llevan saliendo desde hace
muchos años ya, ¿no? Pero parece que ahora sí definitivamente ya ha muerto, ¿no? Yo creo porque ya... Sí, de hecho, hay algo que decían estos artículos que curiosamente me llamaba mucho la atención, que decían, entre otras cosas, que de alguna manera era quedarnos en el escribir autoficción, tenía que ver con como regodearse en ese lugar de víctima, o decía que de pronto todas las personas que escribían autoficción de alguna manera eran víctimas de algo, eran síntomas de una generación. A mí me pareció como, fue muy duro leer esos artículos y pensar primero en la, no sé cómo llegaste vos, bueno, las dos somos periodistas por ahí de oficio, pero yo recuerdo que lo que sentí la primera vez que leí un libro de no ficción, que en mi caso había sido Rodolfo Walsh en la universidad, recuerdo como esa sensación de querer otra vez, como lo maravilloso que podía ser escribir un libro basado en una historia real, ¿no? ¿Qué posibilidades nos daba la literatura de poder hacer algo que pudiera perdurar más allá de una noticia, que pueda trascender, como trascendieron muchos libros latinoamericanos de no ficción? Y ni hablar de lo que pasó en los últimos años, ¿no? Porque por ahí, por lo menos en Argentina, siempre eran figuras más masculinas, ¿no? Walsh, Tomás Eloy Martínez. Pero de pronto, claro, de pronto empezó María Moreno. Tuve la suerte de conocerla y de poder hacer talleres con ella y poder escuchar sus historias. También saber que entre esos bares de Buenos Aires había una mujer tomándose todo. O sea, no eran solo varones que se trataban de Qué grandes maestros has tenido. ¿Sabes que me encontré? O sea, yo trabajaba en Lateral, era una revista de un húngaro que hacía como un puente, ¿no? Entre Latinoamérica y España, y básicamente publicaba los artículos, no pagaba nada. Luego yo, o sea, estoy acá también por él, porque él me sacó los papeles, y ya murió y lo quiero mucho. Pero en esa época, claro, o sea, como teníamos unos sueldos cuando entré a la redacción miserables. Entonces, llevaban muchísimos libros, ¿no? Y había como una especie de habitación, como perdida en el tiempo, donde estaban los libros literalmente en montañas, o sea los libros trash, digamos, lo que había sido basureado estaba ahí, ¿no? Como son las revistas, suplementos culturales llegan a un desborde tal, ahí como desechos, y ahí así encontré los dos libritos de María Moreno, de sus antologías, ¿no? De los textos que había ido publicando en los medios, ¿no? De hecho, ella siempre habla, ¿no? de que ella siempre ha escrito en la zona franca de la literatura y el periodismo, ¿no? Y que también, ¿no? O sea, su escritura estaba ahí como de oficio por presión, ¿no? Y así fue como escribió, o sea, este discurso mío de escritora al destajo viene evidentemente de haber oído a María Moreno decirlo, ¿no? Y hablar también, precisamente, ahí estaban sus textos brillantes, ¿no? En una colección totalmente feministas, a lo bestia, ¿no? Mega, pues, una cabeza gigantesca. Sí, pero tuvieron que pasar muchos años porque de hecho Claro, estaba tirada en el suelo ahí, en medio de la basura, en la mierda. De hecho, ella escribe un libro que se llama Oración, donde retoma dos cartas que escribe Walsh luego del asesinato de su hija, de la muerte de su hija, Victoria. Y ella dice, yo estaba en la misma redacción que Victoria, conocí a Walsh, pero claro, tuvieron que pasar muchos años para que María Moreno pueda tener una voz dentro de ese círculo. Y a partir de ahí, cómo empezó a florecer la literatura que se atrevía a narrar ese espacio íntimo, ¿no? O a comprometerse con causas que realmente nos movilizaban a todos. Y ahí fue como, a mí hay algo que me parece como maravilloso, que es como la red latinoamericana que se crea. De hecho, pensaba en autoras que
tienen una potencia tremenda, como por ejemplo, hay escritoras brasileñas como, no sé, Elena Silvestre, no sé si la conocen, porque también pasa eso, ¿no? Como es otra lengua, es muy difícil y por lo general suelen ser editoriales muy chiquititas, pero ella escribe un libro que se llama Notas sobre el hambre, que lo que hace es escribir desde las favelas, ¿no? Cuando hablábamos de quién tiene la posibilidad de la palabra, ¿no? Primero que nada, hay algo que postula ella, que creo que todos lo sabemos, que es muy difícil escribir con hambre, y que para escribir ese libro tuvo que pasar muchísima hambre. Y testimonios muy generosos, muy valiosos, pero también políticamente fuertes, pero también literariamente pero innovadores totalmente. Ella escribe notas, porque justamente no puede escribir una novela, no llega, no le da el cuerpo. Entonces, hablando de condiciones materiales. Entonces, pensar en toda esta tradición que estamos construyendo, cuando denostan a la literatura del yo, piensen ustedes, ¿qué conocen por lo general de la literatura del yo? ¿Conocen quiénes escriben la literatura del yo? ¿Hacia quién va dirigida la investigación? ¿No? Hay que pensar eso también. Hay que pensar qué se pone en juego en la literatura del yo. Como si por escribir literatura del yo, de pronto la ficción desaparece, porque claro, a mí también me encanta leer ficción, ¿no? Eso también, poesía, todo lo que quieran, pero me pregunto, ¿no hubo siempre espacio para todos los géneros? ¿No hubo siempre lugar? ¿No será que la no ficción, la autoficción, la literatura del yo, es una de las que más se compromete políticamente con las causas que hoy nos afectan hoy, todos los días, cada día? O sea, hay varias preguntas que me hago de por qué esta insistencia, ¿no? Porque realmente hay. Sí. Josefina Lunde, creo que es argentina, habla de una escritura que ya no importa que sea ficción o no ficción, ¿no? Sino que habla de una escritura que construye presente, ¿no? Cristina Rivera Garza la cita mucho, y que creo que entramos en una conversación, ¿no? Y eso, que entremos en una conversación o que estemos activando cosas o que estemos metiendo el dedo en la llaga o interpelando desde el título, no hace a nuestros libros menos literarios, no hace a nuestros libros menos con derechos a ser analizados, ¿no? A ser leídos, a ser reseñados, ¿no? Comentábamos graciosamente que, claro, antes se llamaba literatura femenina, luego se llamó feminismo y ahora directamente se llama activismo. O sea, yo lo he oído decir, ¿no? O sea, y los libros activistas, ¿no? O sea, y precisamente, ¿no? O sea, se viene de una tradición que rechaza, ¿no? Una literatura de más social porque se relacionaba con una cuestión panfletaria o de instrumentalización o de órganos políticos, lo que sea, ¿no? Cuando todo lo que se escribe es político, ¿no? O sea, absolutamente. Y cuando haces una acción pues, fantástica o gótica o de terror o de la Navidad, es también político. O sea, de eso no te libras, o sea, de eso no te libras. Hablando de política, yo creo que la lengua es política, y eso es algo que quería preguntarte, porque si hay algo que escuché desde que llegué estas semanas, tuvo que ver con la tensión, ¿no? Con la tensión permanente, con la paradoja, con la contradicción del desafiante. Yo lo que quería saber es cómo se traslada eso a la lengua. ¿Cuál es la tensión? ¿Existe una mixtura? ¿Desde qué lugar te parás? ¿Te aferrás a la lengua? Recuerdo esto de que en una charla hace poco citaban a hay un escritor argentino que vivió muchos años en París, que era Cortázar, y decían que él se aferraba tanto a un porteño que cuando en Buenos Aires decía que era trunco, que no tenía nada que ver con lo que de la forma en la que se hablaba, ¿no? De tantos años que había visto. Bueno, entonces yo me pregunto cómo lo vivís vos. Sí, bueno, creo que al principio, con mi primer libro, yo estaba en ese plan como el otro día escuché una entrevista a una actriz argentina, que ya no sé si es argentina, por lo que dijo, pero que se vio forzada, ¿no? a cambiar toda su forma de hablar para que la guiaran en los castings de las películas españolas, ¿no? Para poder trabajar.
fresco posible. Y en ese momento, cuando publiqué mi primer libro, ¿no? Los editores me corrigieron mi peruanismo, o sea, directamente corrigieron mi peruanismo, ¿no? O sea, tipo, yo decía jalar y me dijeron tirar, ¿no? Por eso en Guaco Retrato, en ese poema que se llama Panchilandia, hablo de eso, ¿no? Un poco hablo de, y lo relaciono con las extirpaciones de idolatría, que eran estas cuestiones de quitarte finalmente algo, ¿no? Tu visión del mundo, tu cosmovisión, ¿no? Que eso ocurrió durante la colonización, ¿no? Finalmente darte la palabra, ¿no? Luego, finalmente yo he hecho un proceso también en el que se puede leer, ponte mi último libro, como ya lo que soy también, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, no voy a hablar como la peruana de que se fue ahí y como si todo se hubiera quedado ahí inmóvil, ¿no? Sino que usó palabras de la jerga española también, y mis peruanismos también, o sea, obviamente ya no los toca a nadie. Pero están ahí y hay una convivencia y una mixtura que yo creo que enriquece también la lengua, la literatura, ¿no? O sea, es diversidad, ¿no? ¿no? O sea, los que están con lo de la RAE y tal, ya saben quiénes somos. Los que no, no quieren el lenguaje inclusivo, o en fin, o sea, porque creen que el español es, ¿no? De esta cosa que se habla en España. No, lo siento, no. Bueno, no sé, a lo mejor quieren preguntar a la gente, ¿no? A mí me encanta, igual no te lo pregunté antes, ¿no querés llevar a Panchilandia? No. Bueno, vayan a buscarlo. Otra vez. ¿Qué? Pero ahí está grabándose esto, ¿no? Sí, no, odio la gente. Vale. Pero tú lees. No, que hablas antes. Pues no veo ya. A ver. Yo no estoy rabiosa. No me voy a poner. A ver, la primera vez que me dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente el español. Vosotros, no ustedes. Las correcciones son extirpaciones. Echar de menos, no extrañar. El ciclón tropical lejos del núcleo cálido. Una iglesia sobre una huaca. Los 4 caballos corriendo en direcciones distintas para desmembrar el cuerpo, para cortar nuestras trenzas. Migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. Ese teléfono público cuando existían, en el que tardé más de la cuenta, y el hombre que no podía esperar vio en mí a una criatura bajada de los árboles que apoya con las llamas. Esa fue la primera vez que me gritaron que me vaya a mi país, a mi casa. En realidad volvería a casa, pero ya no tengo casa. Así que hice una en la que extrañar y no echar de menos. Allí puse un nuevo acento, mis afectos. No sé de qué podría hablar ahora, del nido, de la decisión de las aves, de las estaciones frías, de las distancias, de haber sido, de seguir siendo, de llegar sin llegar, de instalarse a medio camino, de dar miedo, de no poder, de no querer, de que te persigan hasta cuando no haces nada, de dejar muchas vidas atrás, de perderlo todo, de empezar de nuevo, de cero, de abajo, de las colas, de la ley, de mi viejo NIE, de la oportunidad que me dieron, de todo lo que les debo, de la maternidad solitaria, de mi nueva familia, de jurar ante el rey. Vivo en España hace 18 años, pero en realidad habito Panchilandia, donde todo el mundo sonríe y nos habla con cariño. Dicen con cariño Panchi, Panchita, Machu Picchu.
fiesta nacional. El chiste con el que dicen quererme hace que parezca normal que no me quieran. En Forocoche somos la fauna cuyo hábitat es un centro comercial. Me hablan de la peruanita que le limpia la casa a su amiga Pepa. ¡Qué buena es! Se puede confiar en ella. Creen que es un tema de conversación que pueden tener conmigo, porque yo también soy una peruanita confiable. ¿Me habrán blanqueado? ¿Cuándo voy a integrarme? ¡Qué pelo hermoso! ¡Frit de caballo! ¡Qué bien haces el pollo frito! ¡Qué piel! ¡Qué piel! ¡Qué suave! ¡Qué dientes! ¡Qué manitos! Tan pequeñas y morenitas. Podría bajar un bloque de hielo de la cordillera en mi espalda para purificar la cosecha. Te aplaudirías. Me he reproducido como una flor de cactus en este territorio ajeno que voy haciendo mío. Con una mujer blanca y un hombre cholo, enredamos nuestras 3 lenguas para fabricar otro nido, polinizados por el picaflor de garganta rubí. Pero en los parques infantiles soy la niñera de mi hijo, o de cualquiera de sus hijos, de sus madres, de sus padres. Ni siquiera sé llorar con decoro en los velorios, tampoco quiero. Solo sé hacer el indio ante la muerte. Ni teatralidad de culebrón, ni celos endemoniados, ni sexabruptos. Pero no volverán a cortar mi larga y negra trenza para tirársela a los perros. Minucias del privilegio de la migración con papeles. Hay tantos, sin embargo, que no volverán a ver sus ríos. Apenas la odisea y el agujero negro del interno en el limbo del refugio. Los que están aquí mejor que en el otro infierno. Todo pasa, encadenándose de norte a sur, como las parras en primavera, como las pelotas de goma que disparan mientras nadas en el tramo Marruecos-Ceuta, como una zapatilla Nike flotando en el Tarajal, mientras el rey esquía con un completísimo equipo para la nieve. Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a hacer lo que soñamos. En un movimiento que nos aleja de la frontera, ese lugar entre la vida y la muerte, en la que un diputado de derechas abraza a la policía. Europa, les disparas en sus países, les disparas en tus colonias, les disparas en el agua, les disparas en las fronteras, les disparas en sus casas, les disparas en el corazón. Mi profesora de geografía en Perú, la que me enseñó la escala, la latitud y la longitud del mundo, le cambia el pañal a tu padre, España, ten un poco de decencia. Ahora me toca leer. ¿De ese o no? Leo una. Te toca por la noche y a la mañana te sonríe, te trata como si fueses una reina, te halaga delante de sus amigos, elogia tu elongación y tus curvas, y en el baño se hace la paja de su vida. Te llama sobrina, dice quererte como una hija, pero te desea y te quiere coger tan duro como su cuerpo obeso se lo permite y sin forro como a su esposa. Te ve pasar en pijama y su pija se pone dura, tan dura como el bastón que usa para quemarle el lomo a los pibes de la garita. Te lleva con él a todos lados, te muestra como un diamante en bruto, pero puertas adentro te da masa, te rompe y te aplasta, te come como un pedazo de carne que asó desde hace años en el patio de su casa. Te llama por teléfono, te cuida cuando volvés del boliche, te aconseja y reconcilia con tu mamá cada vez que hay una pelea. Te defiende frente a tus primas, celebra tus cumpleaños, te hace los mejores regalos, te hace sentir amada. Pero también te toca, te lastima, te penetra con sus dedos hasta sangrar, también te trata como un objeto, como una porquería que come de día y caga de noche, porque eso te hace, te convierte en excremento, en alimento procesado por su asqueroso intestino y expulsado por su culo sucio. Te hace sentir la peor lacra, te convence de que es tu culpa, de que mereces lo que te pasa por puta, te convence de que tenés que pagar ese derecho de piso para dormir en su casa, para sentirte querida,
querida por él y por cualquier otro hombre. Sí, porque él te quiere y te cuida, pero no te olvides, primero te coge y te caga. Bueno. Más que la pregunta, a mí me parece muy importante un espacio así, muy abordado, la mirada que yo tengo. Nosotros como lectores tenemos una responsabilidad muy grande en la televisión, en la televisión, se haya olvidado un poco la literatura. Nos convertimos en lectores de historias como lectores. Entonces, como que negociamos como que la literatura y la narrativa literaria desaparezca de los libros. Me parecía muy valioso lo que vos decías, que más que es una historia, es algo para un libro, un texto, donde están vos, el montón de cosas más. Y yo creo que nosotros como representantes responsabilidad grande de dejar de lado, existe, además de una historia, existe todo un proceso narrativo muy valioso. Sí, de hecho, muchas veces yo creo que lo esencial es, o creo que lo que a mí me importa como escritora es cómo volvés un hecho personal y colectivo. Cómo, no importa si es mi familia o si yo fui la víctima, ¿no? Lo que importa es que es un hecho que es universal, que es una problemática que tenemos en los días y que es algo que nos afecta de alguna manera a todos. Entonces, lo importante es de qué manera, o sea, mi pregunta era cómo te hago sentir que esto te puede pasar a vos. Es justamente volverlo colectivo. Y realmente depende mucho de la construcción, ¿no? De la estructura, de cómo va a sonar una partitura, realmente de cosas que tienen que ver con la verdad literaria, que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con la contradicción, con lo complejo, o sea, con cosas que hacen precisamente toda esa historia algo que de verdad te toca, ¿no? O sea, en la que te reconoces, la que puedes sentirte no identificado, que te distancia, pero que te golpea, ¿no? No sé, pues Marta Sanz, por ejemplo, tiene este libro de Clavícula que es un dolor inexplicable, ¿no? Que se convierte en el dolor de todos nosotros, ¿no? O sea, descubre un dolor que ya empieza a ser un ensayo de todo alucinante, ¿no? Indiscutible, ¿no? Que nadie podría decir en un libro grandioso, ¿no? Y es precisamente porque logra convertir ese pequeño dolor que ella empieza a investigar en su cuerpo, ¿no? Como la posibilidad, ¿no? De que sea un dolor social, un dolor de género, un dolor... Y a darle importancia cuando todos los demás se la negaban, ¿no? Decían, ah, bueno, yo se quedaba pasado, ah, bueno, no es nada grave. Tuvo que ver también con volverlo colectivo, con decir, sí, esto me está pasando y tenés que hacerte cargo. Exacto. Y ella habla de desinformar la literatura, precisamente cuando hace eso, ¿no? El mundo reacciona y le empieza a preguntar eso, claro, o sea, ¿cómo vas de ese dolor, no? Entonces se genera, ¿no? Hay un encuentro, ¿no? Más importante aún que la literatura, pero que ha sido generado en lo literario, ¿no? O cuando Cristina Rivera Garza escribe por fin, después de 30 años, sobre su hermana asesinada por un feminicida que tuvo, ¿no? Y de repente, ¿no? El nombre el Invencible verano de Liliana. El nombre de Liliana aparece en la mani del 8M, grafiteado, ¿no? O en los carteles junto a las otras nombres de desaparecidas, de violadas, asesinadas, ¿no? Está colocado otra vez en el mundo. Además, ese libro, además de ser un artefacto literario impresionante, es un libro que sigue buscando al asesino, ¿no? Y todos le vemos la cara, y todos empezamos a buscar. No es un libro que accione en el mundo, que interviene en el mundo. Todos conocemos a Liliana también, porque ella lo que logra es un libro que recomendamos mucho, que
tratando de recuperar la memoria de Liliana, ella encuentra cartas de su hermana y dibujos. ¿Sabes? Cuando abre la caja Abre la caja y ¿por quién se encuentra atreve a hacerlo? todo el testimonio vivo de su hermana y la forma de darle voz, la forma de traer a Liliana al presente, es dejarla hablar, es que pueda tener una voz, que no tuvo, Que se la callaron. Se la callaron y que recién ahora puede tener un espacio y Cristina como autora un lenguaje para contar. Yo quería preguntarle, porque ustedes hablaban de la escritura como un acto también político, ¿no? Como utilizar la escritura. Y quería preguntarle, porque yo soy mediadora de lectura de Chile, y para mí la lectura es política, como la elección de qué libro leemos, qué libros pongo yo en común y en diálogo con las personas que asisten a mis talleres, es muy política. Y quería preguntarle en ese sentido, que estaban leyendo y que de lo último que han leído, que nos podrían recomendar. Yo voy a decir algo de lo que decías en relación a la escritura política y a la lectura política. Pienso que hay algo muy interesante que para mí nos define mucho como escritoras, que tiene que ver qué lenguaje utilizar, para quién escribir, ¿no? Pero no desde el lugar de pensar quién me va a leer, sino escribimos para que cualquier persona que acceda al libro pueda entendernos. O escribimos con palabras más complejas, con conceptos elevados, que de alguna manera nos alejan por ahí de cualquier tipo de lector. Eso por un lado. Y por otro lado, escribimos para lectoras activas o pasivas. Queremos que de alguna manera puedan elaborar una parte, imaginar, generar algo, ¿no? Después eso puede pasar o no pasar, todos los textos, ¿no? Tienen sus propias interpretaciones, pero creo que es muy política en ese sentido totalmente. Sí, bueno, no, justo estoy leyendo un libro de Rafael, es un escritor, bueno, es que en realidad no es escritor hasta ahora, acaba de publicar este libro, y él es pues hijo de un militante del MRTA, que es un grupo del movimiento revolucionario Pacamaru, que en Perú, bueno, fueron una guerrilla, pero luego también cometieron actos de terrorismo y que, bueno, acabaron, pues, sí, derrotados por el terrorismo en un momento, encarcelados, etc. He leído, o sea, hay un gran libro también de José Carlos Agüero, un estupendo escritor peruano. Bueno, al padre de Rafael lo capturan, lo torturan y lo asesinan especialmente, ¿no? Y la historia un poco de su lucha por la justicia, el reconocimiento de los derechos humanos más allá de sus actos, ¿no? Como su versión que estuvieron. Y el libro del que quería hablar también era de Carlos Agüero, que sí lo he leído antes, pero que está relacionado, se llama Los Rendidos. Él también es un hijo de dos senderistas, de dos miembros de Sendero Luminoso, también asesinados judicialmente, o sea, uno cumpliendo condena en la cárcel y otro la buscaron asesinar a su madre y la mataron en una playa. Entonces, él es una persona muy involucrada con el tema de la memoria, ¿no? Y escribe para ver un poco cómo somos una sociedad con conflicto, ¿no? La peruana lo es, y cómo no ha habido oportunidad también de escuchar otras voces, ¿no? Creo que también esta literatura que hablamos, ¿no? De yo, la literatura personal, lo que pone en el mundo también son subjetividades desconocidas, ¿no? Realmente aparecen ahí, ¿no? O sea, en el Perú no se había podido oír jamás a los hijos de los terroristas, porque ya inmediatamente eran terroristas. Agüero, por ejemplo, es un intelectual increíble que ha sido parte, ¿no? de la concepción del Museo de la Memoria en Lima, por ejemplo, ¿no? Y él es alguien que está pensando y repensando el tema del perdón, el tema de la memoria, el tema de los actores, del conflicto y cómo se relaciona en busca de una sociedad para que no repita la historia, ¿no?
Y ahora, bueno, están ahí, están hablando, pero ¿qué pasa? Todavía la sociedad, todavía los terruquea, como se dice en Perú, ¿no? Todavía es como hijo de terrorista, ¿no? Y sacas este libro, o Rafael saca este libro y lo vuelven a terruquear, ¿no? Cuando está intentando, ¿no?, decir también, yo soy también una víctima, ¿no? O sea, también me quitaron mi niñez, también viví en la clandestinidad, ¿no? De hecho, en la historia de Rafael incluye abuso sexual también, porque no estoy pudiendo decir, pero luego sí, pero precisamente porque era un niño, ¿no?, que venía de esa familia, que había vivido en la clandestinidad, que su padre lo habían asesinado, en su colegio de clase media, donde lo becaron, porque él era pobre, ¿no?, el director religioso, además progre, de la teoría de la liberación, lo violaba, porque sabía que él iba a callar, porque él iba a callar, porque ella callaba. ¿Alias Jorge? ¿El libro? ¿El libro es Alias Jorge? No. Lo voy a buscar. Yo mientras estaba pensando en, antes de venir para acá, terminé de leer un libro de una chilena que me gusta mucho, que es Claudia Toldies. El libro se llama Poesía Travesti, y me gusta mucho por algo que justamente hablábamos hace un rato. Dramas pobres. Dramas pobres bien. Pero me interesaba mucho Poesía Travesti porque justamente es un fanzine. A ella, en sus comienzos nadie la quiso publicar, entonces lo que ella hizo fue empezar a aprender a hacer fanzines para poder vender sus propias producciones. Y algo que pasó cuando de pronto apareció una editorial es que lo que decían es que deje de escribir como una travesti. Que empiece a escribir con las palabras con las que para ellas eran como el español, con los signos de puntuación, y Poesía Travesti se revela ante eso, ¿no? De pronto hay faltas de ortografía, le faltan artículos, las comas están mal puestas, a veces no hay un punto en toda una oración. De hecho, se repiten, hay oraciones que se repiten permanentemente a lo largo de todo el texto, que de alguna manera revela también las condiciones materiales. Y ese libro es muy bueno. Y el libro del que les hablaba, que no me acordaba el título, se llama De silencios y otros ruidos, de Rafael Salgado. Estaba leyendo. Ustedes hablaban como de esos polos, como de tener mucha fluidez, de experimentar, de saltar del yo del pasado al yo del presente, al vivir en ser, y también un poco como esa necesidad de encontrar una consistencia. Para los escritores que acá, cuando ustedes se sientan como están al frente de esa hoja, ¿qué estrategias tienen para hacerse baile? Bueno, no sé, lo mismo que dije antes, que no te plantes frente a la página en blanco, porque no existe nada en blanco. Usa los cajones, usa los archivos, usa todo lo que hace. Usa las cosas que han sido dejando de lado. Sí, también pienso que bueno, yo la conozco, y ella es periodista también. Entonces, yo, pero quiero decir que esto que vos me decís de los archivos es importante, porque esta presión de escribir el gran libro, ¿no?, ante una hoja en blanco, borrando parte de todo lo que escribimos durante toda la vida, es una presión inmensa, que no tiene nada que hacer que paraliza, ¿no?, el dejar todo atrás, y ella es justo atrás para acá. Entonces quiero decir que
abrir esos cajones, porque tiene razón David. Como todo lo que, ¿no? Como todo lo que escribimos durante todos los años que trabajamos con la palabra, todo eso también vale. Y todos, hasta los escritores más fantásticos, más de ficción, se documentan. El documentalismo está aquí dentro, busquen lo físico además, papel, o sea, ¿no? Toda esa parte documental es básica. Y bueno,